Nos subimos a un avión y todos practicamos el paracaidismo. ¿Se imagina alguna vez tirándose en un paracaídas? Bueno, estamos arriba del avión, imaginativa e ilustrativamente hablando. Cuando se practica el paracaidismo, básicamente hay tres tiempos. Tres tiempos. Primer tiempo, cuando se está sobre el avión y se abre la puerta y se mira hacia abajo, obviamente. Ese es el primer tiempo. Hay una gran panorámica, ¿no? Se mira. Ahí estamos. Ahí estamos en la iglesia en Valdivia. Segundo tiempo es cuando propiamente tal la persona ya se tira y vamos cayendo. Ese es el segundo tiempo. Vamos cayendo. Aún no se abre el paracaídas, vamos cayendo. Pero igual ya vemos la tierra, vemos cierta cantidad de árboles, ciertas casas que se ven por ahí. Y el tercer tiempo es cuando básicamente usted ya aterriza. Se abrió el paracaídas y usted aterrizó. Esos son los tres tiempos. Cuando está sobre el avión, cuando está cayendo y cuando aterriza. En base a esta ilustración, entonces vamos a mirar la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el avión, miramos hacia abajo y miremos la carta del apóstol Pablo a los romanos. Es una carta que está compuesta de 16 capítulos. 16 capítulos, ahí lo tenemos. 16 capítulos, estamos en el avión. Y para que haya una división pedagógica, quiero decirles que los primeros 11 capítulos de la carta nos habla de doctrina. Los primeros 11 capítulos de la carta, el Señor, a través de Pablo, nos habla de doctrina. Inicialmente a la audiencia original, a la iglesia en Roma, les habla de doctrina. Desde el capítulo 12 al capítulo 16 nos habla de práctica. Pero no una práctica arbitraria al gusto del consumidor, sino una práctica que se debe basar en la doctrina previamente desarrollada. Esa es la primera panorámica de la carta a los romanos. Los primeros 11 capítulos, doctrina. Del 12 al 16, práctica. Ahí está. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo la carta. Pues bien, comencemos a tirarnos en el paracaídas. ¿Quién se tira primero? Podría hacer una pregunta. Bueno, nos tiramos. Vamos cayendo todo. La iglesia en Valdivia va cayendo. Todo en su paracaídas. Ahora, los árboles se comienzan a ver un poquito más cerca. Se comienza a ver un poco más el detalle del suelo, porque vamos cayendo. En ese sentido, entonces vamos a ver un poquito más el detalle de la carta del apóstol Pablo a los romanos. En ese sentido vamos a ver 7 aspectos de la carta. Es decir, capítulo 1 de la carta. Desde el versículo 1 al versículo 17 tenemos saludo e introducción. Saludo e introducción. Desde el capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, tenemos la universalidad del pecado. Pablo ahí desarrolla básicamente la doctrina del pecado en términos técnicos, amartiología, doctrina del pecado. Capítulo 1, desde el versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, la universalidad del pecado. Desde el capítulo 3, versículo 21 al capítulo 5 de la carta, versículo 21, tenemos la justificación del creyente, la doctrina de la justificación. Pablo en ese segmento desarrolla la doctrina de la justificación. Ahora, desde el capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8, Pablo desarrolla la doctrina de la santificación del creyente. La santificación del creyente. Y desde el capítulo 9, 10 y 11, el apóstol Pablo desarrolla la doctrina de la restauración de Israel. La doctrina de la restauración de Israel básicamente habla del pasado, del presente y del futuro de Israel. Ahora, desde el capítulo 12, versículo 1 al capítulo 15, versículo 13, se habla de la aplicación de la doctrina propiamente tal. De la aplicación de la doctrina propiamente tal. Y en el capítulo 16, en el capítulo 15, versículo 14 al capítulo 16, versículo 27,
nos encontramos con la conclusión y la despedida. Así que ahora tenemos una panorámica un poco más cercana de la carta del apóstol Pablo. La idea es que nos familiaricemos con esta panorámica. Resumamos. Capítulo 1, saludo, introducción. Capítulo 1 al 3:20, la universalidad del pecado. Después tenemos la justificación del creyente del 3 al 5, la santificación del creyente del 6 al 8, la restauración de Israel del 9 al 11, del 12 al 15, la aplicación de la doctrina y finalmente la conclusión y despedida. Ahí estamos cayendo. Seguimos en lo panorámico, pero estamos más cerca. Hay mayor distinción. Pues bien, ahora aterricemos. Ahora vamos a aterrizar. Y vamos a aterrizar en el capítulo 1 de la carta, desde el versículo 1 al versículo 7. Así que les invito a que tomen su Biblia, todavía no se levanten, estaciónense en el capítulo 1 de la carta, desde el versículo 1 al versículo 7. ¿Ya? Esta carta, obviamente, es escrita por el apóstol Pablo, es el autor de la carta. Sin embargo, el escritor, el que movió la pluma, digámoslo así, fue Tercio de la carta. Fue Tercio, y eso lo podemos ver en el capítulo 16, sin embargo, versículo 22, que dice, yo Tercio, el que movió la epístola, digámoslo así, fue Tercio del Señor, que fue Tercio, y eso lo podemos ver de Pablo. Pablo le dictaba, básicamente, y Tercio escribía, ¿ya? Ahora, ¿en qué fecha se escribió esta carta, básicamente? Bueno, los eruditos concuerdan con cierto margen de error de 1 o 2 años. Se propone básicamente en el año 57 después de Cristo. Desde Corinto, lo más probable, al finalizar su tercer viaje misionero de Pablo, Pablo escribe esta carta a los hermanos en Roma, a la iglesia en Roma, desde Corinto. Y lo más probable es que esta carta fue enviada a la iglesia en Roma con una cartera, un cartero. ¿Y quién fue el cartero de esta carta? ¿Quién llevó esta carta a la iglesia en Roma? Porque Pablo estaba en Corinto y Pablo pretendía volver a Jerusalén para llevar cierta ofrenda de las iglesias que había recolectado. Pensaba volver a Jerusalén. En ese sentido, en el capítulo 16, versículo 1 y 2 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Qué interesante este punto. El tema de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma es el evangelio de la gracia de Dios. Ese es el tema de la carta. Y el corazón del evangelio es la doctrina de la justificación por fe. Es uno de los desarrollos más hermosos de esta maravillosa doctrina del evangelio. De hecho, sin ser un tratado de teología sistemática, es una de las cartas más ordenadas temáticamente hablando del apóstol Pablo. Y curiosamente es una de las cartas más largas, tiene 16 capítulos. Solamente se iguala a 1 Corintios, que tiene 16. Todas las demás cartas son más pequeñas. Es interesante esto. Entonces, este punto aquí es que el apóstol Pablo, hay una hermana en la iglesia en Cencrea, que es el puerto que queda cerca de Corinto. Hay una iglesia en Cencrea y en esa iglesia hay una diaconisa. Mire qué interesante. Una mujer muy noble, en la cual, por lo que describe Pablo, es una mujer muy importante. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es una mujer muy recomendada y lleva la carta. Ahora, la carta del apóstol Pablo a Roma no está puesta en el canon del Nuevo Testamento en el sentido cronológico. Es decir, hay otras cartas que el apóstol Pablo escribió antes que Romano. Primero, por ejemplo, la carta a los Gálatas o Primera de Tesalonicenses, donde ahí se discute cuál fue la primera. Lo que quiero dar a entender que las cartas no están puestas necesariamente en un sentido cronológico en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la primera carta
Es la carta a los hermanos en Roma. Bueno, la providencia algo nos quiere decir en ese sentido. El evangelio se revela en la carta de manera magnífica para la iglesia en Roma. Ahora, esta carta fue llevada por Febe, una mujer. Es interesante. Con esto no estoy promoviendo el movimiento feminista, que quede claro, pero una mujer llevó la carta del apóstol Pablo a los romanos, carta que ha impactado a muchos hombres a través de la historia. A Agustín de Hipona, a Martín Lutero, a Wesley, todos tienen experiencias que contar con respecto a esta carta. A muchos predicadores y estudiosos de la Escritura, esta carta les ha impactado y ha cambiado su vida. Entonces, esta carta la llevó la hermana Febe. Ahora, el apóstol Pablo estaba hospedado en Corinto en una casa de un personaje llamado Gayo. De hecho, el capítulo 16, versículo 23 dice: os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Gayo hospedaba a Pablo, y lo más probable que en ese periodo de 3 meses que Pablo estuvo ahí, escribió esa carta. Y como él en ese momento no podía ir de inmediato a Roma, la envió con la hermana Febe, con la diaconisa de la iglesia en Cencrea. Eso es como para poner un contexto, básicamente para entender de qué estamos hablando. Ahora vamos a leer en el capítulo 1, versículo del 1 al 7. Así que les voy a invitar que nos pongamos de pie para dar lectura al segmento en el cual el Señor nos ha de hablar el día de hoy. Dice así la palabra de Dios, abro comillas: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Amén. Sigamos el versículo 7, faltó. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos un momento. Gracias, Señor, tu palabra ha sido leída. Acabamos de entrar ilustrativamente al lugar santísimo del sermón, ya que hemos leído tu palabra. Señor, con reverencia, con mucho respeto, permíteme predicar tu palabra, guíame, ayúdame, auxíliame con tu gracia. Señor, bendice a la iglesia en Valdivia y a todos aquellos que están mirando las plataformas virtuales. Para la gloria de tu nombre, amén y amén. Tomen asiento. Les decía que el tema de la carta es el Evangelio de Jesucristo, teniendo como corazón la justificación por fe. Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta? Es decir, ¿por qué se escribió la carta? Hay varios postulados al respecto, pero básicamente yo creo que tiene un motivo misionero, ya que Pablo tenía la intención de ir a España y quería pasar por Roma para que los hermanos lo animen, lo impulsen hacia España. Entonces, la carta del apóstol Pablo a Roma es un adelanto. No nos olvidemos que Pablo nunca había ido a Roma. Y si usted lee el capítulo 16, Pablo saluda a mucha gente. Es decir, si bien es cierto, Pablo no conocía y nunca había ido a la iglesia en Roma, pero sí tenía muchos conocidos allá y los nombra y los saluda. En el capítulo 16 son alrededor de 25, si no me equivoco, 25 personas. Ahora, en la iglesia en Roma también habían mayoritariamente gentiles creyentes, también con un segmento de judíos creyentes. Así que en la ciudad de Roma tenemos gentiles incrédulos y judíos incrédulos fuera de la iglesia. Y dentro de la iglesia tenemos gentiles creyentes y también judíos creyentes. Y la metodología evangelizadora de Pablo siempre era predicar primeramente al judío y después al griego. ¿Ya? Entonces, en estos versículos que hemos leído vamos a ver 4
puntos temáticos, 4 ejes temáticos. Los 7 versículos que acabamos de leer se resumen en 4 puntos, así que retenga. Primer punto, Romanos 1.1, vamos a ver el agente humano del Evangelio. Romanos 1.1, vamos a ver el agente humano del Evangelio. Romanos 1, 2 y 4, vamos a ver la promesa del Evangelio. Romanos 1, 5, 6, vamos a ver el llamamiento misionero de Pablo. Y Romanos 1, 7, el saludo apostólico de Pablo. Así que capture esos 4 puntos. Eso vamos a desarrollar en este sermón. El agente humano del Evangelio, la promesa del Evangelio, el llamamiento misionero de Pablo, el saludo apostólico de Pablo. Comencemos con el primer entrada. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y aquí en este primer punto vamos a ver 4 subpuntos. Vamos a ver el nombre de la gente. Vamos a ver el estatus de la gente. Vamos a ver el llamado de la gente y vamos a ver la exclusividad de la gente. Comencemos con el primer punto. El nombre de la gente. Pablo. En griego, Paulos. El apóstol Pablo es el agente humano del Evangelio. En hebreo, Saulo. Las cartas modernas, en nuestro contexto contemporáneo, nosotros sabemos que el nombre del que escribe, ¿dónde se pone? ¿Al comienzo o al final? Al final. Es donde se pone la firma, ¿o no? Esa es la costumbre, puede haber alguna excepción, pero la costumbre es que las cartas contemporáneas, el nombre del que escribe se pone al final. Sin embargo, Pablo sigue la costumbre de su tiempo, el nombre se pone al principio. Y Pablo dice, Pablo. Pablo. Ese es el nombre de la gente. Ahora, hermanos, quiero que entiendan también que en el contexto de la cultura romana existían muchos siervos y esclavos. A nivel de la idiosincrasia en Roma era normal ver gente esclava, era normal ver gente que son siervos de los amos. Y lo interesante es que Pablo dice Pablo, y aquí pasamos al estatus de la gente. ¿Cuál es el estatus de la gente? Dice Pablo, siervo. Y póngase en el lugar de la iglesia en Roma, ¿cómo está recibiendo esta carta? Pablo, siervo. La mejor traducción, como dice Sproul y muchos otros más, sería Pablo esclavo, no siervo. Porque el siervo, si bien es cierto, servía a sus amos, pero tenía ciertos privilegios. Tenía ciertas cosas que podía hacer el siervo. No obstante, el esclavo no. El doulos, el esclavo no. El esclavo, su voluntad no importaba, su voluntad no podía expresarse. Lo que importaba era la voluntad del amo sobre el esclavo. Obediencia absoluta. No importaba si el esclavo tenía sed o no sed, tenía calor o tenía frío, quería esto o quería lo otro. El esclavo era propiedad exclusiva del amo. Se debía en obediencia al amo. Entonces, César tenía muchos esclavos. Los patricios tenían muchos esclavos. La aristocracia, la élite en Roma tenía muchos esclavos. Era normal. Pero lo interesante es que Pablo dice, Pablo, siervo, esclavo. Desde ya esto llamaría la atención porque es un esclavo escribiendo una carta. Eso ya chocaría con cierta sensibilidad social. Un esclavo escribiendo una carta. Póngase en los pies de los destinatarios originales. Choca. Hay una ruptura a nivel psicológico de la sensibilidad. Pablo. Y más encima, una persona que nunca había ido a Roma. Nunca había visitado a esta iglesia local. ¿Se imagina aquí, usando una ilustración, que de repente un predicador escribiera una carta a la iglesia en Valdivia?
y que sea de Punta Arenas, por ejemplo, y nunca haya venido, visitado la iglesia en Valdivia y dijera, Rodrigo, esclavo. Uno podría preguntarse, ¿y este qué se cree? Obviamente la iglesia en Roma no se preguntó eso, pero es interesante ver este fenómeno. Entonces, pero lo importante que es Pablo, esclavo de Jesucristo. Mira, imagínense el contraste, muchos esclavos de César, muchos esclavos de la nobleza en Roma, pero este tipo que está escribiendo esta carta dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Y si bien es cierto en la traducción dice Jesús, después Cristo, pero en el griego es Cristo Jesús. Es al revés. No nos olvidemos que hay una comunidad judía en la iglesia en Roma. Y el judío que sabe menos de Biblia sabe el Antiguo Testamento, aunque sean de la diáspora, aunque estén en Roma. No comenzó diciendo Jesús. Jesús es el nombre. Cristo es el título mesiánico, ¿me entiende? Y decir Jesús, en español nosotros lo leemos como Jesús, el Mesías, el prometido en el Antiguo Testamento. Pero en la fuerza del griego es al revés. Quiere poner énfasis no en el nombre Jesús, quiere poner énfasis en el título, en el cumplimiento. ¿Me está siguiendo? El Mesías, en otras palabras, si lo traducimos más literalmente, Pablo, esclavo del Mesías que es Jesús. ¿Me está siguiendo? Nótese la fuerza de esta declaración y cómo la podría haber recepcionado los judíos creyentes en la iglesia en Roma. Pablo, siervo de Jesucristo, vamos a ver el llamado de la gente, llamado a ser apóstol, llamado a ser apóstol. Un apóstol es alguien que lleva un mensaje, alguien que ha sido comisionado para llevar un mensaje. No dice Pablo, esclavo de Jesucristo, ofrecido para ser apóstol. No, llamado. Llamado. No es que el sujeto realiza la acción, no es que el sujeto realiza la acción para sí mismo, sino que el sujeto recibe la acción. Llamado. O sea, Pablo no andaba de ofrecido. Pablo iba a perseguir a los cristianos. El capítulo 9, de hecho. Y Dios le sale al encuentro. Llamado. El llamado vino a él. Dios lo llamó. Muchos hoy, en el falso movimiento apostólico y profético, se autoproclaman como apóstoles. La cuestión es que Dios nunca los ha llamado. Hoy vivimos en el síndrome de los ofrecidos. Nada de malo si alguien se quiere ofrecer para algo bueno, pero en cuanto a la cuestión ministerial, unos se andan ofreciendo de pastores, otros de evangelistas, otros de maestros. Estos son llamamientos. Yo siempre digo, es posible que si Dios no hubiera llamado al apóstol Pablo, Pablo hubiera tenido una carrera exitosa en lo que quiera que haya hecho. Educado en la academia con el maestro Gamaliel. Tenía el estatus de la ciudadanía romana. Un hombre que lo más probable es que haya pertenecido al Sanedrín, es posible. Fariseo de la tribu de Benjamín. Un currículum
que ya lo quisiera cualquiera. O sea, Pablo no tenía necesidad de andarse ofreciendo para ser apóstol. Pablo le salió gente al camino. Dios le salió al camino y lo llamó. Pablo probablemente hubiera terminado siendo César romano. Yo siempre digo eso. Y me refiero a que era una persona con muchas cualidades y muchas características. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La exclusividad de la gente. Aquí hay una palabra, hay un participio apartado. Aparta. Esta palabra apartado es la palabra clave de esto. Pablo fue llamado, fue apartado. Si pudiéramos escarbar un poquito en esta palabra que se usa aquí, es alguien en el cual se le pone un cerco, se le cerca y se le aparta para una misión exclusiva. De ahí el título del sermón, el cerco misionero de Dios. Dios aparta a las personas. Yo quiero que nosotros entendamos, hermano, y quiero que leamos Efesios, capítulo 4, versículo 11, y entendamos esta lectura que voy a hacer ahora a la luz de lo que vengo diciendo. Mire. Y él mismo, Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Debemos prepararnos? ¿Debemos estudiar la Biblia y prepararnos? Amén. ¿Debemos practicar la santidad? Amén. Por la gracia de Dios. Pero hay que entender algo, que en el capítulo 16 de Mateo queda claro que es Jesucristo que edificaría su iglesia. Y para ello Él constituye ministerios. Él. Por eso que puede haber una persona muy preparada, y gloria a Dios porque esté preparada. Pero la pregunta que tiene que responder él delante de Dios, no solo cualificar, que son requisitos que sí o sí deben estar. Pero falta algo. La pregunta es, ¿fuiste o fuimos constituidos por el Cristo resucitado? Yo no voy a responder por ti. Yo voy a responder por mí un día. El llamamiento interno. ¿Qué cosa es el llamamiento? El llamamiento, hermano, el llamamiento es algo que puede arruinar tu vida si tú no obedeces. Es algo que te puede trastornar. Es algo que puede arruinar tus planes humanos. El llamamiento es algo que pone tu vida de patas para arriba si tú no obedeces. El llamamiento es como mantener la respiración. No puedo, tengo que respirar. Ahora, dice apartado, pero no es un apartado arbitrario, un apartado sin propósito, sino que es un apartado para propósito, para el evangelio. Es decir, el mensaje del evangelio. Apartado para dar un mensaje, el mensaje del evangelio, buenas noticias. Mire, póngase en el lugar de los hermanos en Roma. Dice, apartado para el evangelio de Dios. O sea, lo que Pablo le está diciendo en términos explicativos a la iglesia en Roma. Este evangelio por el cual yo fui apartado para predicarlo, yo no soy el propietario del evangelio. Yo no inventé el evangelio.
Yo no saqué un conejo debajo la manga, dicho en términos contemporáneos. Este mensaje es de Dios. Dios tiene el patrimonio exclusivo del Evangelio. Dios es el propietario del Evangelio. Y aquí desarrollamos el primer punto. El agente humano del Evangelio. Digo el agente humano porque está el agente divino, que es la obra del Espíritu Santo. Que cuando el Evangelio llega a un lugar con poder, no solamente en palabra, sino que llega con poder, y Dios salva por su gracia a los escogidos. Pasamos al segundo punto, la promesa del Evangelio. Desde los versículos 2 al 4 dice que Él, en este caso Dios, que Él, y ahí vemos la fuente, la promesa del Evangelio, vemos la fuente del Evangelio. ¿Quién es la fuente? Él. Él es la fuente. Él es la fuente. El segundo subpunto, el tiempo de la promesa, que Él había prometido, ¿cuándo? Antes. O sea, no es algo inventado en ese momento. El Evangelio ya había sido prometido en el Antiguo Testamento. Prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Cuáles son los medios de la promesa? Los profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio no es algo inventado de última hora. El Evangelio fue revelado en sombras en el Antiguo Testamento, en tipos en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver, por ejemplo, solamente voy a leer Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La promesa de la simiente, el protoevangelio. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Antiguo Testamento habla de Cristo. Isaías 53, el siervo sufriente. No estoy diciendo que en cada oración, que en cada párrafo, que en cada reglón se habla de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero sí se habla de Cristo. Y en muchas partes. Entonces, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. No es algo inventado. No es una empresa de última hora. La fuente de la promesa, Él. El tiempo de la promesa, antes. Los medios de la promesa, sus profetas. ¿Dónde? En las Santas Escrituras. Hubieron profetas que no escribieron en el Antiguo Testamento, como Elías, por ejemplo. No se está refiriendo a esos profetas. Se está refiriendo a los profetas y por sus profetas en las Santas Escrituras. Los profetas mayores, los profetas menores, etcétera, etcétera. Ahora, como punto 4, dentro de este punto 2, el contenido de la promesa. O sea, no es solo un evangelio de cáscara, porque alguien podría decir, este evangelio, Dios es la fuente, fue prometido desde antes por medio de los profetas, pero uno se hace una pregunta, ¿cuál es el contenido del evangelio? Porque yo les aseguro que acá en Chile, y me imagino que en el extranjero igual, la palabra evangelio nunca estuvo ausente en nuestras iglesias. Entonces la palabra evangelio no es lo que faltaba, estuvo ahí. La cuestión es, ¿cuál era el contenido? Ese es el punto. Entonces, el contenido de la promesa o del evangelio dice, acerca de su Hijo, repito, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿de qué? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el corazón del evangelio. Así que no basta con tener una cáscara hueca que se llame evangelio. Hay que ver cuál es el contenido.
No nos olvidemos que hay falsos evangelios. Así que no basta con que me diga yo predico el evangelio. La cuestión es cuál es el contenido del evangelio del cual estás predicando. Alguien te puede decir de Jesucristo y tú dices, qué bien, muy bien. Pero aquí aplicaría otra pregunta más incisiva aún, pero ¿de qué Cristo? Porque aún hay falsos. Cristo. Entonces, si me dices Cristo, vamos bien. Pero aún no es suficiente. ¿De qué Cristo estamos hablando? ¿Y qué dice el texto? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y aquí los judíos en Roma automáticamente pensaron en el pacto davídico. Dice que era del linaje de David según la carne. O sea, este Cristo para que sea verdadero, para que sea el verdadero Cristo, tiene que haber venido en la carne. Hoy en día los gnósticos predican al Cristo cósmico. Pero no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia se hizo carne. La humanidad de Cristo. Si alguien niega la humanidad de Cristo, si alguien niega que Cristo vino en carne, ¿qué cosa? ¿Quién es el que niega que Cristo vino en carne? ¿El espíritu de? El anticristo. No basta con que me prediques el evangelio. No basta con que me prediques a Cristo como el corazón del evangelio. Vamos hablando de qué Cristo estamos hablando. Tiene que haber venido en carne. Dice que fue declarado que era del linaje de David según la carne. Entonces ahí estamos hablando de la humanidad de Jesús. ¿Qué más dice el texto? Que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Qué significa que fue declarado Hijo de Dios con poder? Ahí no está hablando de la divinidad de Jesús. El Hijo de Dios, divinidad es Jesús. Entonces este Cristo tiene que haber venido en carne y tiene que ser divino, Dios hombre. Tiene que ser verdaderamente Dios y tiene que ser verdaderamente hombre. La unión hipostática del Logo. Entonces, el evangelio, teniendo como centro a Jesucristo. ¿Pero qué Cristo? El Dios hombre. Por eso que los llamados testigos de Jehová, que niegan que Cristo es Dios, no predican el verdadero evangelio, pero predican de Cristo. Parece que la cosa no es tan simple, ¿eh? Ahora, ¿qué más dice el texto? Por la resurrección de entre los muertos. Además, está implícito que Cristo debería haber muerto porque por ende resucita. ¿Y qué cosa es la resurrección? La resurrección es cuando Dios evidencia al mundo que todo lo que Cristo dijo ser es verdad. Que lo que sucedió en la cruz es efectivo, porque al resucitar Dios al Hijo es como que Dios le está diciendo, el Padre le está diciendo al Hijo amén. O sea, un día Cristo decidió predicar y el Padre le dijo amén. ¿Y cuál fue el amén del Padre? Resucitarlo. De ahí la importancia de la doctrina de la resurrección, porque si la resurrección no existe o si Cristo no resucitó, entonces vana es vuestra fe. Y es lo que comunitariamente y colectivamente los primeros días de la semana la iglesia local se reúne para brindar adoración a Dios, para escuchar la palabra y para predicar comunitariamente al mundo que Cristo ha resucitado. Eso es lo que celebramos hoy, la resurrección de Jesucristo. Por eso que el bautismo en agua es la ilustración externa del bautismo del Espíritu Santo que tiene que ver con el Evangelio. Por eso que la cena del Señor está relacionado con el Evangelio. Todo se centra y se estaciona y debe radicar en el Evangelio, que tiene a Cristo como centro, Cristo verdadero hombre, verdadero Dios. Es necesario que sea hombre, ¿sabe por qué? Y un hombre impecable,
No pecó ni podía pecar. ¿Por qué? Porque como hombre nos representa y nos sustituye en la cruz. Representa a la humanidad como el postrer Adán, recibiendo la penalidad de la ley. Pero como Dios nos salva, era necesario que sea hombre, era necesario que sea Dios. Porque solo Dios puede resistir a Dios. Solo Dios puede resistir la ira de Dios. Y Él cargó nuestros pecados, murió en nuestro lugar. La doctrina de la sustitución. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. No es que porque Cristo fue santo se convirtió en Dios. No es lo que el texto está diciendo. Sino que siendo santo evidenció lo que es Dios, santo, impecable. No podía pecar. Ahí tenemos el segundo punto, la promesa del Evangelio. Vimos el agente humano de este Evangelio, aquí vimos la promesa del Evangelio, y pasamos al punto 3, el llamamiento misionero de Pablo. El texto dice, el versículo 5 y 6 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo? Aquí vamos a ver la comisión de Jesús a Pablo y vamos a ver el propósito de la comisión de Pablo. Y dentro de este subpunto vemos el evangelio a los gentiles en general y el evangelio a los gentiles en particular. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Pablo se está refiriendo básicamente a su llamamiento. Pablo recibió la gracia y el apostolado, y por extensión obviamente los otros apóstoles. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Para qué? Propósito, para la obediencia a la fe en todas las naciones, es decir, los gentiles en general. Pablo es el apóstol a los gentiles. Hoy el movimiento apostólico y profético promueve de que las iglesias locales deben estar bajo un apóstol y que las iglesias locales deben ser una red de iglesias locales que deben estar unidas por un apóstol, bajo la cobertura de un apóstol moderno. Ese es un movimiento falso. Así que todos esos apóstoles afiebrados que andan por ahí no son verdaderos, se han autoproclamados como apóstol, etcétera. Ahora, cuando yo digo que el movimiento apostólico y profético moderno es falso, no crea que yo estoy en contra del movimiento apostólico y profético. La cuestión es que, de hecho, yo pertenezco al movimiento apostólico y profético. ¿Pero cuál? El movimiento apostólico y profético del primer siglo. Los apóstoles de la Biblia. De hecho, mi apóstol es el apóstol Pablo. E ilustrativamente y entre comillas podríamos decir que hasta estoy bajo la cobertura del apóstol Pablo. Esta iglesia en Valdivia, ¿bajo qué cobertura está? Bajo la cobertura del apóstol Pablo. Y sobre Pablo, el gran apóstol de los apóstoles, Jesucristo. ¿O acaso Efesios 2:20 nos dice edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo? Así que cuando te pregunten, ¿quién es tu apóstol? Tú muévete los lentes con mucha calma y estilo y dile, estoy bajo la cobertura del apóstol Pablo. Él es mi apóstol. Interesante, ¿no? La comisión de Jesús a Pablo. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Para qué? Para la obediencia en todas las naciones, es decir, los gentiles en general, por amor de su nombre. Y aquí viene lo particular, entre las cuales estáis también vosotros, es decir, los gentiles de la iglesia en Roma, llamados a ser de Jesucristo. También llamados a ser de Jesucristo. Interesante. El llamamiento misionero de Pablo. Vemos en Hechos, capítulo 9, versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
y de reyes y de los hijos de Israel. Al judío primeramente y también al griego, también al gentil. Pasamos al último punto, el saludo apostólico de Pablo. Este es el primer segmento de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Imagínense la audiencia general, la audiencia original, cómo estaba recibiendo esto. Y la hermana Febe había entregado esta carta. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver lo siguiente. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Este llamamiento no es de la santidad progresiva. Este es de la santidad posicional. Por el hecho de estar en Cristo, la iglesia en Roma es santa. Usted sabe que los hermanos en la iglesia en Corinto eran unos verdaderos carnales. Sin embargo, Pablo le llama santos. Porque la santidad no tiene que ver con los méritos propios del individuo, sino por el hecho de estar en Cristo, de ser justificados por la fe en Cristo. Santidad posicional. Los hermanos en Roma también habían sido llamados, apartados, santificados, etc. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. De aquí viene el saludo del apóstol Pablo. El saludo apostólico, que no es simplemente un mantra repetitivo, sino que es un saludo significativo lleno de teología y significado glorioso. Como una uva que tú la aprietas y sale jugo. El saludo apostólico es gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Todos los recursos espirituales que Pablo tenía, que los santos tenían, era por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Pero esta gracia no va sola, sino que va con la paz, que es el equivalente en hebreo del shalom. Shalom alejem, paz a vosotros. Paz. Pero no es una paz que da las pastillas que toma el que tiene depresión, que por cierto rato se siente paz, se tranquiliza. O no es esa paz, entre comillas, que usted puede recibir al sentarse en un maravilloso living, en un día fresco, tomándose un helado y mirando al horizonte. No es esa paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que el cristiano tiene aún cuando esté hasta el cuello. Es una paz que no depende de las circunstancias. Es una paz porque el hombre de Dios abriga una esperanza radicada no en sus caprichos o en la tincada del momento, sino en la revelación especial, en que la salvación es por gracia, que de Dios la obra, que el que comenzó la buena obra será fiel en perfeccionarla. El cristiano experimenta esa paz. Así que ahí estamos hablando de la naturaleza del saludo. Ahora, ¿cuáles las fuentes de este saludo? Dice, gracia y paz a vosotros de uno, Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El Padre, primera persona de la Trinidad, el Hijo, segunda persona de la Trinidad, y evidentemente el Espíritu Santo está implícito en toda la narrativa. Es el saludo de la Trinidad, esa es la fuente, Dios es la fuente de este saludo, gracia y paz. Así que este saludo de gracia y paz no es antojadizo. De ahí que comencé a practicar con conciencia de significado cada vez que saludo a los santos diciéndole gracia y paz a vosotros. No es caprichoso, hay un significado glorioso.
el saludo apostólico de Pablo. Bien, hemos visto el agente humano del Evangelio, la promesa del Evangelio, el llamamiento misionero de Pablo, el saludo apostólico de Pablo. El agente humano del Evangelio. Todos somos llamados a proclamar el Evangelio, usted y yo, con el vecino, con el compañero de trabajo, cuando va, cuando viene. ¿Está predicando el Evangelio? ¿Está siendo el agente humano usted del Evangelio como hijo de Dios? ¿Cómo está la evangelización a nivel personal? ¿O está escondiendo su fe y no la está publicando en la plaza pública? ¿O está asustado porque el mundo secular, con toda su coacción y su presión de grupo, quiere que usted mantenga su fe en la esfera privada y le hace sentir que si usted predica no es sabio? Cuando usted lo entrevistan por trabajo, por lo que sea, y le preguntan, ¿qué me puede decir de usted? ¿Qué comienza diciendo usted? Lo general o lo más obvio que la gente diga, bueno, da su nombre, su profesión, cuántos años tiene, cuáles son las expectativas de sueldo. Y supongamos que la persona le diga, ¿y qué más me puede decir de usted? Y usted dice, bueno, tengo una familia, tengo 5 hijos, estoy casado. Y supongamos que la persona le sigue diciendo, ¿y qué más me puede decir de usted? Y usted dice, bueno, quiero estudiar una segunda carrera, soy proactivo. Y supongamos que la persona le sigue diciendo, ¿qué más me puede decir de usted? ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que a veces hacemos todo para esconder lo que realmente somos. Tenemos que dar vuelta al panqueque. En situaciones como esa, lo primero que usted debe decir es, yo soy cristiano, seguidor de Jesucristo. Y sin eso, nada de lo demás tiene significado. ¿Haría usted eso? En su currículum quizás pone de todo, menos que es cristiano. Un día hasta se me espantaron cuando hice un currículum así. Ah, es que no me van a contratar. Pues que no me contraten, pues. Interesante. ¿Estamos siendo agentes del Evangelio? ¿O estamos siendo sabios? No es que yo quiero predicar con el ejemplo mejor primero. Lleva 5 años y nadie sabe que es cristiano. El Evangelio es un mensaje, amigo. Y el Evangelio se habla. De hecho, Washer dice, ¿qué estupidez es eso? El Evangelio es un mensaje. Es una persona. Hay que hablar de Jesucristo. Yo he visto que en la práctica, dejando alguna excepción fuera, pero la generalidad de los que dicen esto, de que yo quiero mostrar en la práctica primero mi testimonio, es porque se avergüenzan del Evangelio. Y usan ese recurso que parece correcto como una excusa. Como una excusa. Porque en medio de los círculos seculares es como parecer medieval, arcaico. Es no estar en sintonía, no dar la nota, nadar en contra de la corriente, caer mal. ¿Qué hubiera dicho Pablo si le preguntan, ¿qué me puede decir de usted? Bueno, Pablo hubiera dicho, Pablo, esclavo de Jesucristo.
apartado para el Evangelio de Dios. La promesa del Evangelio. Pues estudiemos el Antiguo Testamento donde está la promesa del Evangelio, hermanos. No solo estudiemos el Nuevo Testamento, estudiemos el Antiguo Testamento. Gracias a Dios aquí se ha visto panorama del Antiguo Testamento. Y por ese lado estamos bien. Así que la promesa del Evangelio, estudiemos el Antiguo Testamento para ver los tipos, las sombras que predican y revelan a Jesucristo. Esos capítulo 12, el Cordero Pascual. El llamamiento misionero de Pablo. ¿Alguien de aquí tiene un llamamiento a las misiones? Piense en eso. La naturaleza de la iglesia es que debe ser misionera. Pero no esas agencias que se desligan de la iglesia local. Esas agencias misioneras que hacen lo que quieren y que hablan del evangelio, pero no predican el verdadero evangelio. Sino que una misión que salga desde la iglesia local al mundo secular, que honre la iglesia local. Salgamos a predicar, pero ilustrativamente hablando, no olvides que tienes una Antioquía. El saludo apostólico de Pablo. Saludémonos con este saludo. Gracia de Dios. Prediquemos la gracia. Deseémonos la paz, que es de acuerdo a las Escrituras y no de acuerdo a nuestras sensaciones emocionalistas. ¿Para qué? Para que en medio del problema y la dificultad tengamos victorias, etcétera. Para la gloria de Dios. Termino diciendo y finalizando este sermón diciendo: gracia y paz a vosotros.